Un año más, el rastrillo de Federico Ozanam vuelve a abrir sus puertas en Zaragoza y lo hace con el mismo propósito de todos los años: batir récords de asistencia. El año pasado lo visitaron más de 100.000 personas y se recaudaron 590.000 euros. Esta mañana se ha inaugurado y han sido muchos los visitantes que se han acercado hasta la sala multiusos del auditorio. Detrás de cada puesto, muchas horas de trabajo, pero sobre todo de ilusión por ayudar a los que más lo necesitan. 2 días de sudar, sufrir y desembalar y buscar espacio para todo porque lo tenemos muy limitadico, pero sale. Son ellas, las voluntarias, las que con su esfuerzo logran que el rastrillo de Federico Ozanam sea ya una tradición en Zaragoza por una buena causa. Bueno, pues aquí tenemos el desván, que tenemos de todo. Cuando dices el desván, es que es desván. Tenemos cosas antiguas y tenemos cosas muy baratas, hasta de 1 euro hasta 300 euros. Esto es unos pañitos ideales que nos los han donado. Porque muchas de las cosas que aquí se venden son donaciones, algunas tesoros para coleccionistas o simplemente auténticos chollos. 3 bolsos hemos encontrado. Está muy bien. Ay, pues mira, vengo todos los años y me gusta mucho esto. Y siempre me compro pues para batas, para cojines. El pasado año la Fundación Federico Ozanam ayudó a más de 17.000 personas en sus residencias para ancianos o pisos tutelados para menores. Y detrás de esta obra social cristiana, la Fundación es capaz de dar trabajo a 700 personas que componen su plantilla, además de generar numerosos puestos de trabajo en las empresas que nos prestan sus servicios. El rastrillo de Aragón estará abierto durante 10 días en el auditorio de Zaragoza. Hace casi 2 años que este apartamento se ha convertido en el hogar de Alicia. Aquí es independiente y tiene todo lo que necesita. La diferencia con otras casas es que se trata de un piso tutelado de la Fundación Federico Ozanam, uno de los proyectos a los que se va a destinar parte de lo que se recaude en el rastrillo de este año. Entramos, salimos, oye, luego te duchas cuando quieres y te puedes echar la siesta, o sea, que como si estuvieras en tu casa. Son independientes, pero también reciben una atención integral según sus necesidades. Además, la Fundación ofrece becas al usuario que no cuenta con recursos económicos. Una parte de los fondos recaudados en el rastrillo van a ir destinados precisamente a esas becas que la Fundación aporta al pago de la plaza del residente. El Centro de Empleo y su agencia de colocación es otro de los proyectos. Cualquiera que busque trabajo puede acudir a recibir orientación o a formar parte de su base de datos. Tenemos unas 45.000 personas apuntadas como base de datos para ofrecer a las empresas de Aragón, en el que son entrevistas de unos 20 minutos, en el que comprobamos las vidas laborales, les preguntamos qué tipo de trabajo están buscando, qué es lo que no quieren hacer. Llevan 15 años como agencia de colocación y cada año consiguen unas 600 contrataciones.